Pues finalmente estamos aquí, Bárbara, en esta entrevista de la que hemos hablado. Cuéntale, por favor, a la audiencia, ¿por qué escribes? Bueno, primero a saludar a toda la audiencia que tienes en este evento tan fabuloso, felicitarte de antemano del éxito que vas a tener y a todos los autores y a todas las personas que deseen escribir un libro, pues desde aquí mis felicitaciones de antemano, porque ya es un reto, ya es algo que en muchos casos ya es un propósito o algo que venimos pensando de hace un tiempo, pero tomar la iniciativa es de valentía, así que los felicito de antemano a todos ustedes y a los grandes autores que tienes, por supuesto, en este evento, pues imagínate mi admiración, mi cariño de siempre. ¿Por qué escribir? Bueno, realmente nunca pensé dedicarme a escribir libros, porque realmente lo que a mí me encanta es hablar y justamente conversar de los temas que me gusta que la gente pueda escuchar, aprender y para involucrarlos en su propio día a día. Pero realmente encontré que una de las maneras de permanecer justamente de una conferencia a que las personas pudieran tener esa conferencia, ¿verdad? No solamente en su mente, porque después de una conferencia recordamos muy poco, pero que pueda ser algo activo allí en su mesita de noche, es definitivamente un libro. Y eso fue lo que me inspiró Dios a decir, si esto lo estoy realizando para llevar un mensaje al mundo y al mundo hispano, ¿por qué no lograr que esto también quede en un libro? Y así fue como comenzó pues esta aventura maravillosa de escribir, que fue exactamente en el 2009, cuando Dios lo puso en mi corazón. Definitivamente Dios puso eso en mi corazón, de que era momento para empezar a escribir. Sí, has escrito 3 libros, ¿no? Tienes 3 libros publicados y el primero lo publicaste por esa época, 2009, 2010. Y 2010. yo quiero preguntarte, ¿cuándo se te ocurrió, o sea, pues el libro salió en el 2010, ¿no? Pero ¿cuándo se te ocurrió escribir y cómo fue esa primera experiencia de lograr que alguien te publicara? Porque yo sé que es la pregunta que todos tienen, ¿no? ¿Cómo lograr que te publiquen tu primer libro? Bueno, empezó toda la idea de escribir porque, como te comento, lo tenía era como más que un deseo, era una necesidad. Era algo que tenía un impulso en mi corazón, soy una mujer creyente y Dios lo puso en mi corazón, que era el momento de sentarme y de escribir. Y quizás no era el mejor momento, porque siempre las personas preguntan, ¿hay un momento específico? Yo estaba en medio de muchísimas actividades, de muchísima, sobre todo, esfuerzos que realizaba en mi compañía, en las tiendas que para ese entonces tenía, muchas actividades, mis niños estaban pequeños, o sea, había muchas actividades a las cuales yo debía darle la prioridad. Y justamente en ese gran momento, Dios pone en mi corazón que tenía que sentarme a escribir. Entonces, yo sinceramente creo que lo hice como una persona obediente. Y esa obediencia me llevó a empezar. Fueron días y meses muy difíciles, muy duros, porque hasta entonces yo no había escrito nunca. Tenía las ideas en mi mente y en mi corazón, pero no sabía exactamente cómo plasmarlas. Sí, o sea que tú empezaste a escribir antes de que tuvieras un contrato, o sea, Sí, en efecto. dijiste voy a escribir y te pusiste a escribir. O Sí, sea, primero hice, no, primero lo que yo hice fue como un boceto de lo que sería ese libro. Entonces, porque para mí era como más cómodo entender hacia dónde iba. No era empezar a escribir y que el tiempo me llevase, no. Yo tenía que saber qué iba a construir en ese tiempo. Necesitaba tener una base. Entonces, yo hice para ese entonces el primer libro, La belleza de saber vivir, compuesto de 9 capítulos. Yo dije, voy a describir qué es cada capítulo. Eso me daba ya una base de saber lo que yo iba a incorporar en cada uno de los capítulos. Entonces, una vez que tuve esa base y esa claridad de lo que yo quería realmente transmitir, fue cuando se presenta a las editoriales. Y allí, dentro de lo que diríamos, esa primera idea, pero bastante definida, bien completa, con las exigencias que toda editorial, pues en ese momento me comentaba. Entonces se presenta y fue allí cuando recibo la información. Además fue muy especial porque
yo recibo esa información en diciembre y era justamente un día que no te imaginas que te van a llamar para decirte que te van a dar un contrato. Y era el 31 de diciembre. Así que fue muy, muy especial. Fue un regalo de Año Nuevo. Y así fue como entonces yo ya a partir del 1 de enero empiezo ya a escribir el libro y este libro sale al mercado en el 2010. Me tomó 9 meses trabajar en el libro. Y 9 meses porque pues era tu primer libro, ¿no? Entonces te Era tomó mi más. primer libro. Yo digo que mi primer hijo literario fue un parto, realmente fue todos los 9 meses de embarazo y fue extraordinario, pero también con muchos obstáculos que uno mismo se va poniendo pensando que no puedes, que quizás no llegas, que no es lo que realmente quieres transmitir. Y eso es un proceso por el que pasa todo autor, y si no todo autor, yo creo que muchísimos de las personas que como yo no fijamos nuestra carrera profesional para ser autores, sino que esto vino en cierta manera como un resultado o consecuencia de mi trabajo como conferencista. Entonces, cuando no es algo que lo has hecho por toda tu vida, sino que comienzas en ese momento, tenía 45 años, hoy en día tengo 58, nunca había escrito, nunca me había sentado a escribir ni siquiera más allá de las líneas normales de una carta o de algo especial que tú quieres transmitir, pero nunca un libro. Por lo tanto, fue un tiempo muy especial y un tiempo además donde te vas encontrando a ti misma, tratando de que estas palabras que vas a comunicar, en mi caso, fueran sencillas, fueran fáciles de digerir, la pudiera yo transmitir y que la persona lo pudiera leer de manera rápida, que fuera un libro fácil, ameno, simpático, y que la persona también, específicamente con este libro, yo deseaba, y con todos mis libros, que estuvieran en la mesita de noche, que sean libros que no se leen una sola vez, sino que las personas tengan el deseo de volverlo a repasar. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay muchos mensajes que a veces no comprendemos o no entendemos en el momento, quizás porque la experiencia de vida no nos ha llevado a una situación como la que yo narro en los libros. Entonces, cuando tú lo vuelves a leer en diferentes etapas de tu vida, en diferentes circunstancias, puede ser que ahí sí coincida con lo que tú estás viviendo y con lo que el libro te ha narrado. Entonces, me parece sensacional que la persona lo tenga siempre allí, muy cerca, para que lo pueda releer. Son libros de estar allí siempre. Fíjate que tengo el caso de varias personalidades, voy a llamarlos así, personas que tienen una plataforma bastante importante, que tienen un alcance amplio, sobre todo hoy día, ¿no? Que los medios de comunicación ya no son tan locales como pudieron haber sido en su época, ¿no? Aunque haya un programa de radio que se transmite desde Miami o desde Dallas, en realidad está disponible al mundo por el Internet. Sí. Y fíjate que converso muchas veces o sea, no te puedo decir la cantidad de veces con personas que tienen esas plataformas, que son personas bastante reconocidas, tienen una buena base, ¿no? Para comenzar, son gente que son inteligentes y que pueden escribir, pero están esperando el momento adecuado para escribir. Y mencionaste tú, ¿no? Que nunca es el momento adecuado. ¿Qué le dirías a esas personas, ¿no? Que están esperando como para ese momento adecuado? Que a veces pasan meses, a veces pasan años y todavía no terminan de llegar allí, ¿no? Porque entiendo, y fíjate que entiendo, antes de dejarte contestar esta pregunta, entiendo porque creo que muchos escritores o muchos autores que no han escrito antes o no habían pensado en escribir, piensan que tienen que revelar mucho de su vida, ¿no? Yo creo que pueden revelar tanto o tan poco como quieran, y no necesariamente siempre es algo en lo que tienen que revelar, digamos, cosas que no quieren de su vida, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión, pero ¿qué le dirías tú a esas personas que tienen, digamos, como muchos de los elementos que otros quisieran tener, pero están esperando a ese momento adecuado? Nunca va a ser el momento adecuado. Yo creo que lo importante es que hay un proceso, ¿no? Hay que, en cierta manera, hacerse un plan de acción. Si no tenemos un plan, una estructura, va a ser muy difícil sentarse realmente a tomar el tiempo. Entonces, es obedecer ese mandato o esa necesidad que tú tienes, ¿no? Ese deseo
de plasmar o tu historia o la historia en general, porque no solamente tiene que ser un libro testimonial, pueden ser libros muy variados, como sabemos, y así existen. Entonces tienes que tener la obediencia de cumplir con lo que tú estás deseando, ¿no? Llevar a cabo ese libro. En segundo lugar, necesitas entonces colocarte en un horario, como toda actividad profesional o como toda actividad u oficio que cualquier persona realice, necesita un horario. Entonces tienes que obedecer a tu deseo, en este caso de plasmar, ¿verdad? Tus palabras en un libro, tienes que poner ese horario y también tienes que tener, sobre todo, y yo se los recomiendo muchísimo, la ayuda, la dirección, la guía, en este caso de una persona como fue en mi caso Lluvia, y una editorial que te permita también, que te va guiando en ese camino, porque tú vas presentando, en mi caso yo iba presentando los capítulos y eso también daba a opiniones, a ideas que yo podía pensar, que yo podía entonces mejorar, calibrar, o sencillamente no tomar en cuenta porque consideraba que podía ser lo que yo hasta el momento había determinado. Esas son importantísimas opciones que nosotros debemos tomar muy en cuenta, ¿no? La obediencia, el tiempo, ¿verdad? El ponerse un horario para escribir y también para tener ese tiempo para escuchar a las personas que están involucradas en todo este proceso de su sabiduría, de su guía y de sobre todo del profesionalismo y de la experiencia que tienen, no solamente con la persona que está escribiendo, en este caso, en ese momento era yo, sino con los otros autores que también tienen a su cargo. Así que es muy importante escuchar. Y yo creo que esas son tres cosas importantes que toda persona que desee escribir su primer libro, y siempre todos los libros, claro, cada autor tendrá sus claves, tendrá sus procesos, pero para mí fue muy importante ponerme ese horario, fue muy importante saber escuchar, y yo sobre todo porque no tenía ninguna experiencia. Sí, en ese primero, ¿no? Pero fíjate que después vas adquiriendo experiencia y agilidad y lo puedes hacer más rápido, pero también es difícil seguir construyendo ideas, ¿no? O sea, hay mucha gente que puede tener un libro, eso no es que sea fácil, pero es más posible, pero luego de allí hacer una carrera, digamos, y seguir escribiendo libros, eso también tiene sus retos porque hay que pensar en ideas originales, hay que ser un poquito más sofisticados y poder hacer una mejor investigación. Y eso es parte, ¿no? De lo que yo recomiendo que los escritores hagan, de que cuando piensen en algo, en una idea, ¿verdad? Que quieren escribir, está bien que piensen en ideas, pero averigüen un poquito, yo les recomiendo que averigüen un poco si hay gente que ya ha escrito sobre ese tema, que ha dicho, no quiere decir que porque alguien ya ha escrito sobre ese tema, tú no puedes escribir sobre ese tema, ¿no? Porque tú le vas a dar tu propio ángulo, pero tienes que entender qué es lo que ya hay allá afuera, de modo que lo que tú, si tú quieres seguir con ese tema, tiene que ser o igual o mejor, ¿no? O sea, en ese nivel. Y luego también averiguar sobre tu audiencia, ¿no? Que eso es importante porque uno puede, de repente, a lo mejor un escritor quiere escribir sobre un tema que tal vez sí conoce bien, pero no es por lo que es conocido, entonces va a ser más difícil que puedas lograr que tu audiencia responda a ello, ¿no? En el caso tuyo, Bárbara, hablando de la audiencia, ¿no? O una plataforma, en tu caso, pues tú tienes una carrera previa, ¿no? En los medios de comunicación, has dirigido programas como el programa de Viña del Mar, por ejemplo, los Latin Grammys, y programas en distintos canales de televisión, tanto desde Venezuela como el Miss Venezuela, y has tenido participaciones como digo, en programas de televisión en Venezuela, pero también en Estados Unidos, y ha sido también marca, ¿no? Imagen, perdón, para varias marcas importantes. Entonces, vienes con esa trayectoria, obviamente, y en ese momento, ya cuando tienes toda una carrera profesional en los medios de comunicación, empiezas a caminar este camino de las conferencias, de dar conferencias y talleres, y te va muy bien. Alguien te sugiere o tú piensas, ¿no? En que es el momento de escribir un libro, y bueno, obedeciste a eso, como dices, lo hiciste y lo has seguido haciendo. ¿Qué dirías de aquellas personas que no tienen una audiencia o no vienen de una trayectoria,
donde tengan esa carrera en los medios de comunicación. Por ejemplo, si no hubiese sido tu caso y aún así hubieses querido escribir, ¿qué recomendarías a las personas para poder crear una audiencia o cuál sería como una forma de poder hacer esa parte que digamos que tú ya tenías una carrera hecha en ese sentido, ¿no? Antes de contestarte eso, te voy a dar una anécdota porque es muy divertida. Muchas personas en las conferencias me decían, Bárbara, ¿tienes libros? Y yo para aquel entonces decía, no, todavía no, y no lo tenía ni planificado. Pero justamente en una oportunidad en mi iglesia, para ese entonces, donde estaba ubicada, aquí en el sur de la Florida, el pastor de la iglesia, que además por muchos años estuvimos allí, y él después lo pasaron a otra iglesia en otro estado. El pastor Rob Peters me decía, me encanta ver la cara de las personas cuando tú hablas. Yo le decía, pero pastor Rob, usted no entiende español, usted no habla español. Me dice, pero el lenguaje de las emociones sí las conozco. Y ese es un lenguaje universal. Yo cuando veo la alegría o cuando veo los ojos de las personas que te están escuchando, sé que estás transmitiéndole un mensaje y yo quiero que tú escribas. Y ese fue la verdadera persona que a mí me motivó y no solamente que me dijo tienes que hacerlo, sino que él se encargó de conectarme con las editoriales. O sea que Pastor Rob fue fundamental, me llevó prácticamente de la mano sin él hablar español, que es tan divertido y tan bonito esa anécdota que además cuento en el último libro, en Atrévete a ser Bárbara. En cuanto a lo que me preguntabas, una persona que no tenga esa actividad profesional en los Trayectoria. medios, exacto, siempre puede también escribir libros. Yo creo que es importante que la persona no diga, porque no soy famoso, no voy a conseguir llegar. Y no se trata de eso. Muchos libros importantes y que han sido bestseller, las personas en algún momento no eran conocidas, sino después de esos libros. Entonces, no hay que ponerse, como yo te decía al principio, que escribiendo yo misma me ponía varias como objeciones a mí misma, diciendo quizás no lo van a entender, por qué lo estoy haciendo, quizás no van a comprender lo que yo estoy queriendo transmitir. Tantas cosas que uno mismo va poniendo esos obstáculos frente a uno y eso simplemente son percepciones personales, son ideas que tú te creas. Así que yo lo que le diría a estas personas, nunca pienses que por no ser famoso, porque alguien te conozca previamente a que escribas un libro, va a hacer que tu libro sea menos o más exitoso. Por el contrario, escribir un libro es un proceso maravilloso. Es más, yo le diría a toda persona que siempre lo intente, aunque quizás su libro ni siquiera sea publicado. Creo que es un proceso en donde uno aprende mucho. También nos motiva a las personas que deseamos escribir, nos motiva a leer más, a conocer más autores, a, como tú decías anteriormente, investigar sobre estos temas que queremos comunicar, a ver si existen otros temas parecidos o otras personas que están en tu misma línea. Y no porque tú quieras opacar a nadie, sino sencillamente cómo puedes construir junto también a otras personas que estamos en una misma idea o en un mismo trabajo o hasta en un mismo reto de vida, llevar un mensaje mayor y al unísono. O sea que es muy interesante como también ver personas que estén contrarias a lo que tú estás diciendo. Es importante conocer. Así que toda persona que se incentiva o es incentivada a escribir, es muy importante también que tenga sobre todo la necesidad y que se forme esa necesidad de leer más, cada día más. Y no porque tengan tantos libros, puedes tener muchísimos libros en casa, pero no leer ninguno. Lluvia, yo lo que le sugiero a las personas que nos están escuchando y tienen ese gran deseo de escribir es que se animen y que hagan su tiempo. El tiempo no va a venir a ti diciéndote ahora, sino que tienes que crear ese tiempo, tienes que crear ese momento para escribir, para organizarte, para poner todas tus ideas y no busques pretextos a tu alrededor de que no eres conocido
o de que no has tenido oportunidades, sino que es ahora cuando tú tienes que realizar esta labor. No buscar pretextos, porque vamos a encontrar muchísimos y eso siempre va a ser muy difícil para la persona y lo que va a resultar es que va a ir postergando más ese proceso de escribir. Así es, Bárbara. La verdad es que hay que escribir cuando, como dices tú, ¿no? El escribir es un oficio, como hemos dicho varias ocasiones, ¿no? Y si tú de verdad crees que tienes algo importante que decir, pues es el momento. Me recuerda cuando se publicó el libro de Atrévete a ser Bárbara. Yo creo que hicimos una muy buena investigación del libro, teníamos muchas ilusiones con el libro, sí que encontramos varios obstáculos. Y fíjate, tú ya después de haber publicado 2 libros, después de ser una figura pública, iba iniciando yo la empresa cuando eso, en el 2018-19, el libro salió para el 19, pero lo empezamos a conversar desde el 2018 y parece que había muchas cosas, muchos elementos en sitio como para que el libro se diera de una manera no fácil, ¿verdad? Porque nada es fácil en el mundo, pero a la hora que nos pusimos a hacer todo el trabajo de caminar hacia publicar el libro, encontramos varios obstáculos, ¿no? Y yo creo que en cada momento que encontramos un obstáculo, como desde el principio habíamos tomado la decisión de que estábamos construyendo una idea para que se publicara, no para que fuera una idea solamente, ¿no? Entonces, a la medida que fuimos encontrando obstáculos, fuimos simplemente diciendo, vamos a seguir adelante, adelante, hasta el punto en que nos vimos el 21 de octubre del 2019 en aquella librería en El Doral, haciendo un gran lanzamiento, ¿no? Con el libro de Atrévete a ser Bárbara. Y yo no sé, tú has escrito más libros. Yo no sé si este fue el mayor reto, pero a mí me pareció que fue un gran reto este libro, porque a veces uno piensa que las cosas van a ser de una manera, pero a la hora que lo haces, las circunstancias pudieron haber cambiado o simplemente los tiempos son distintos o Dios te quiere enseñar algo, ¿no? Pero si tú crees en algo, yo creo que ahí es donde está un poco de fe. Claro, yo no animo a la gente que tomen decisiones solamente alocadas, ¿no? En realidad habíamos hecho una buena investigación, tanto tú como tu esposo estaban, digamos, convencidos de que este era un proyecto que ustedes querían hacer. De mi lado también era un proyecto que yo pensaba que, como digo yo, tenía que ver la luz del día. Y mira, o sea, mirando hacia atrás, eso fue bastante atrevido lo que hicimos, ¿no? De sacar un libro cuando, en mi caso, yo no había publicado un libro por mi cuenta, he trabajado en el gremio editorial por más de 25 años y he hecho muchos aspectos del proceso de lanzar un libro, ¿no? Más desde el área de ventas y mercadeo. Pero en este momento nos tocó, tanto a ustedes como a mí, hacer cosas que no habíamos hecho y de repente allí estábamos, ¿no? En un gran lanzamiento con un libro en el que todos creímos y que la audiencia recibió muy bien. Aquí en Estados Unidos tuvimos un muy buen lanzamiento. Lo de Latinoamérica nos quedó como, bueno, ya sabemos, ¿no? Han habido obstáculos en estos años, ¿no? Que todos han atravesado. Pero la aceptación fue buena, ¿no? Y creo que todo el mundo nos felicitó, todavía incluso los reviews que tiene el libro, donde quiera que hay reseñas, son buenas, ¿no? O sea que eso nos da allí como una prueba, ¿no? De que no importa que seas Bárbara Palacios y que hayas tenido una trayectoria y que hayas tenido libros publicados, de todas maneras te vas a encontrar obstáculos, ¿no? Y depende de qué tanta fe tienes, tal vez, no sé. ¿Qué me puedes decir al respecto, recordando esa época? Sí, definitivamente, Lluvia, tú lo has dicho claramente. No importa que sea el tercero o el número que sea, siempre todo libro va a tener sus propios retos. Y el hecho de que sea lo que acabas de decir es cierto, porque puedes pensar que ya siendo el tercero todo se va a facilitar y no necesariamente, porque no tiene nada que ver también con el hecho de lo que tú estás escribiendo, tiene que ver también con el tiempo donde va a salir publicado, el lugar, los países, la situación. Mira que nos llegó el COVID justamente cuando empezábamos a emprender la gira por Latinoamérica, que no pudimos salir, teníamos que ir a México y justamente ya en ese momento habían cancelado los vuelos y fueron varias cosas, pero con todo y eso, afortunadamente el libro se ha leído en varios países, como bien dices, ha sido pues muy bien recibido, ha gustado, sigue gustando y yo sé que es un libro que tiene muchísimo que dar en los futuros años, porque como bien te comentaba al principio, mis libros no son para un momento nada más que los leíste y ya, sino son libros que los puedes releer y los puedes compartir y puedes sobre todo
verlos en diferentes etapas de tu vida. Y muy, muy en especial Atrévete a ser Bárbara, porque habla de la mujer en general y la mujer que tiene tantas facetas como mujer, como madre, como esposa, como profesional. Así que dependiendo de la edad y el tiempo de esa mujer, va a ser bien interesante cómo va a recibir el libro y cómo lo va a poder continuar leyendo a través del tiempo. Así que me siento muy contenta, creo que además es tu primer libro con tu nueva compañía y eso pues me da mucha satisfacción, fue de gran valentía para todos los que estábamos involucrados, especialmente para ti y te felicito porque se hizo de una manera tan profesional, fue tan especial y fue muy bonito también que yo creo que es tan interesante que lo compartimos con las personas que nos están escuchando, como tú y yo fuimos trabajando de mano a mano con la manera en que tú me preguntabas hacia dónde quieres ir, cómo lo vas a hacer. Cada capítulo lo revisamos, lo hablamos, lo conversamos. Fue tan importante para mí escucharte y tener todo ese feedback de tu parte. Fue muy importante para yo poderle dar curso a cada capítulo. También por otra parte, pues mi esposo me ayudó muchísimo en áreas tan importantes como volverlo a chequear, ver las palabras, ver los textos, en la edición del mismo. Así que pues tuve a los mejores y eso para mí fue muy importante. De verdad que fue de gran satisfacción y algo que coronó todo ese proceso, que además lo guardaré siempre en mi corazón, que el día de la presentación del libro estaba nada más y nada menos un gran autor, un hombre a quien admiro muchísimo por todas sus capacidades y por ese corazón tan hermoso que tiene para ayudar y promover a otras personas también en sus carreras como autores, que es nada más y nada más y nada menos que César Vidal. Así que César, gracias por siempre estar allí y apoyarme y sobre todo por darnos siempre tantas lecciones tan importantes en las que debemos aprender y ponerlas en práctica. Sí, él estuvo en la presentación del libro en Miami y él fue el que y te dio, yo no me acuerdo exactamente, pero él fue el que te presentó, ¿no? Dio unas palabras, sí, unas palabras al Sí, es principio, maravilloso sobre el libro. obviamente, Sí, muy bonitas, como siempre, sí, sí, es como todo espectacular. lo que él hace, pero muy, muy puntual en cuanto al libro, ¿no? Entonces, sí, a él le gusta potenciar a otros escritores, ¿no? Eso es algo que a él le llama la atención y que le gusta hacer y que muchas veces le piden, ¿no? Y cada vez que él puede lo hace. No es que siempre lo pueda hacer, pero por eso es que esa vez fue especial porque estuvo allí y hizo la presentación, así que muy, muy bien. El escribir, pues para mucha gente, como dices, es una necesidad o una alegría o es un gusto hacer, ¿no? Después de Atrévete a ser Bárbara, o sea, has trabajado en un proyecto nuevo que está por allí. ¿Qué quieres decir al respecto sobre ese proyecto? Que me tiene muy ilusionada. Es un proyecto maravilloso, muy especial, sumamente especial, y de verdad que tengo grandes deseos de que se pueda realmente dar la oportunidad de que las personas lo puedan ver. Es un proyecto maravilloso y además un proyecto que no se trata nada más de un libro, van a ser varios, así que ya les contaremos muy pronto, si Dios quiere, de este proyecto tan bonito, tan especial. Así es, yo creo que cuando la gente está dispuesta, ¿no?, a compartir con otros sus ideas y sus historias, lo que ha aprendido, ¿no?, en la vida y escribir, pues es algo que el público valora, porque no se trata nada más, obviamente, ¿no?, se espera o los escritores reciben un anticipo, regalías por sus libros, ¿no? Pero pues eso no es que la gente se haga rica de eso, ¿no? Tiene que haber más que eso, ¿no? Para poder, para que tú saques de tu tiempo y te dediques a, no tan solo escribir, porque el escribir, bueno, eso es gran parte, ¿no? Pero Sí. previo a eso, todas los va y viene de las reuniones, de que, como dices tú, ¿verdad? Si nos vamos por esta idea, si nos vamos por otra, y Sí. luego después promocionar el libro, ¿no? Que eso no termina nunca, ¿no? Exactamente, y que siempre, además, hoy en día con todas las opciones que hay,
y todo este mundo digital, pues también ha sido bien interesante porque vas conociendo otras maneras de difundir y de promocionar y de dar a conocer el libro. Y lo interesante, ¿no? Que además muchos países a su vez pueden obtener el libro de una manera mucho más fácil. O sea, que tiene sus pros y sus contras, como todos procesos, pero en el caso de nosotras en estos proyectos ha sido bien interesante. Yo estoy encantada con lo que ha sido para mí personalmente. Escribir me ha permitido aprender también muchísimo más, conocerme más profundamente y como les dije desde el principio, eso te hace también, te reta a proyectarte, a trabajar, a aprender, a pulirte, a realmente tener una necesidad de cada vez hacer las cosas mejor. Y eso es importante, por eso les decía, de escuchar, de oír, de investigar, de leer cada vez más, de saber que no es solamente lo que dices, sino cómo lo vas a decir y por qué lo vas a decir y cuál es el motivo, qué intención tienes al decirlo. Pero eso que se dice, eso que se escribe, tiene también que tener una base. Y toda base tiene que tener una formación, tiene que tener un estudio, tiene que tener un propósito. O sea que toda persona que escribe la animo, pero siempre tiene que hacer ese trabajo de conocimiento, de investigación, de preparación, de búsqueda, de análisis, de lectura. Es muy importante y eso también les va a permitir seguir creciendo, no quedarse no solamente en un libro, porque ya cuando empieza, ya tienes ese gusanillo de decir, ¿y por qué no? Vamos con el otro. ¿Y por qué no? Hacia esta área. Y no siempre el autor se queda en una cierta área. Puede ser que también tome otros caminos, que también es muy interesante. Bueno, ha sido un tiempo súper agradable, Bárbara, se nos ha ido rapidísimo, ¿no? Pero para terminar, yo quisiera que le dijeras a la audiencia, ¿no? De escritores que nos escuchas, que, ¿qué beneficios te ha traído para ti escribir? Has descrito los beneficios personales, ¿no? Pero beneficios profesionales que te ha traído el haber escrito libros y si lo recomiendas para los que nos escuchan aquí, que algunos de ellos también son profesionales. Por supuesto que sí, lo recomiendo 100%. Es maravilloso, es un crecimiento, como les decía, es algo que nos permite también hacer de nuestra profesión, de nuestra actividad, algo mucho más duradero. Queda allí esas palabras. En el caso mío personal, como conferencista, pues me siento muy contenta que las personas al salir de una conferencia pueden llevarse ese mensaje también en un libro y pueden nuevamente repasar esas ideas, como les decía en un principio aquí en la conversación con Lluvia, poder repasar, poder nuevamente entender aquello que escuchaste y que quizás en una conferencia siempre quedan unos minutos en nuestra mente, pero en el libro queda toda esa información. Es algo que te permite también crear una nueva actividad profesional para aquellos que quizás quieran incursar en esto. Y también yo creo que es un proceso personal maravilloso de conocimiento, de aprendizaje, de crecimiento. Yo creo que es algo tan hermoso poder escribir. Así que siempre se dice, ¿no? Que en esta vida tienes que sembrar un árbol. Yo he sembrado muchos. Tienes que escribir libros. Ya llevo 3 y vienen muchos proyectos. Y tienes que tener hijos. Y yo tengo 2 hermosos hijos. Preparándonos para el matrimonio del menor, que ya es en las próximas 3 semanas. Así que te imaginarás las emociones y las miles de actividades. Ahora estoy como mamá preparando todo este tiempo de boda para nuestro hijo menor. Estamos muy, muy contentos, muy agradecidos a Dios. Pero a todos ustedes, autores y aquellos que quieren iniciarse, sigan adelante con valentía. Ningún miedo, no digan nunca, siempre pongan el temor de lejos. Pónganse siempre diciendo, esto va a ser un proceso maravilloso de valentía, de esfuerzo y de victoria. Así es, así es. Pues, Bárbara, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Lluvia. Un abrazo y muchísimos saludos a todos los que nos están escuchando. Gracias.